como por ejemplo las del SAT y nuevos nombramientos que viene. Y aquí conmigo, organizaciones de la sociedad civil que por primera vez se están juntando en una alianza para tratar de incidir en la definición de cargos claves que tienen que ver con el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, pero no solo de esto, porque la verdad es que renuncias o cambios, como por ejemplo el del SAT, inciden directamente en la forma como vaya a operar este sistema que ha sido o ha levantado una de las mayores expectativas para luchar contra uno de los mayores causas de indignación y enojo que hay en la sociedad mexicana. Muchas gracias, Justine Dupuy. Es la responsable de transparencia de Fundar. ¿Cómo estás, Justine? Sí, muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte como siempre aquí. Gracias. Hace tiempo que no venías, ¿eh? Exacto. Pero estoy de regreso. Muy bien, eso está muy bien. Sonó contundente. Enrique Díaz Infante, ¿cómo estás? Muy bien, Pepe. Director Gracias. del sector financiero del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Así es. Y voy a tener por teléfono también a Marco Fernández, que es de México Evalúa. Pero si quieren, arrancamos directamente. La verdad es que sí, es la primera vez que ONGs de derechos humanos, de transparencia, rendición de cuentas, se meten a este tema anticorrupción. ¿Por qué? ¿Qué significa? Y sobre todo, ¿qué significa de cara a los cargos que se van a tener que nombrar en el Congreso y los de hoy mismo en el gabinete y el SAT? Sí, la semana pasada, amplios sectores de la sociedad civil, más de 50 organizaciones, pero no solamente organizaciones, sino también el sector empresarial, ¿no? Se sentaron juntos para decir, bueno, hemos logrado algo, hemos logrado cosas importantes con el Sistema Nacional Anticorrupción, pero por el momento son cosas que están en el papel y habrá que implementarlas, habrá que también monitorear quién va a justamente encabezar las instituciones, las nuevas instituciones también que se crean en este marco. Y fue un llamado fuerte a estamos unidos y estamos aquí para seguir avanzando en los logros que hemos logrado y vamos a estar monitoreando. Hay un hashtag, es Vamos por Más, ¿no? El Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional de Transparencia son victorias que también ha empujado la sociedad civil, pero estamos aquí y vamos por más. Muy bien, Enrique. ¿Cuáles son las implicaciones? Tienes hoy renuncias tienes cambios en Sedesol, un operador político, un eminente operador político de gobernación se va a ocupar la cartera, al mismo tiempo que renuncia el director del SAT y tienes en puerta los nombramientos del fiscal anticorrupción y función pública en el Congreso. ¿Qué implicaciones tiene eso? Porque si Justine dicen vamos por más, ustedes están justo metiendo el foco de su atención en el perfil y la idoneidad de los cargos. Sin duda, yo creo que estas designaciones llegan en un momento dado, el del SAT y el Sedesol, que se ligan a la preocupación que nosotros tenemos sobre esto que mencionas, la idoneidad de los perfiles y que sean auténticos servidores que sirvan a lo público, no que se sirvan de lo público. Y sabemos que en las campañas mucho del presupuesto se canaliza a través de contratos de obra, contratos de adquisición, alzados, designados a amigos, y se desvían de ahí recursos para fines electorales. Entonces es muy importante cuidar que los recursos públicos que están designados al tema de desarrollo social, a la política social, se vayan a la política social, a educación, a salud, y no se vayan a campañas ni a través de contratos se inventen. Y en el SAT pues tenemos todavía las investigaciones de los Panama Papers y tenemos todas esas condonaciones de impuestos y todas esas evasiones y demás que estaban en curso. Bueno, ¿quién va a llegar a seguir con eso? Entonces, sí, el Sistema Nacional Anticorrupción no tenía inmediatamente en mente esto que tú señalas, pero ahorita que lo estás ligando, me parece perfectamente consistente. Traigo en la línea también a Marco Fernández, de México Evalúa y de la Escuela de Estudios de la Escuela de Gobierno, del TEC de Monterrey. Marco, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Pepe, muy buenas noches. Mi querido Marco, ¿qué implicaciones tiene para el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción o qué podemos esperar de él de cara a los nombramientos que hoy hizo el Ejecutivo y los que vienen en el Congreso, que es lo que estamos aquí debatiendo? Pues por un lado creo que confirma la convicción que hemos expresado las distintas organizaciones de la sociedad civil
y los grupos empresariales a realmente redoblar los esfuerzos para garantizar que los nombramientos sean de forma profesional y no con base en lealtades políticas. El nombramiento en particular del secretario de Desarrollo Social, con franqueza, me parece preocupante porque manda una señal de que la política social pues sí puede tener tentaciones de uso electoral. Las credenciales del señor no son credenciales ni técnicamente robustas y sí político-electorales muy preocupantes. Ese es el señor que fue el que administraba las finanzas con el entonces gobernador Montiel. Es el señor que como subsecretario de Gobernación utilizó el dinero para llevar sus negociaciones con la coordinadora de la disidencia, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y por lo tanto es un llamado para que precisamente de cara a la lucha en el combate a la corrupción garanticemos que los nombramientos que vienen, que son tan fundamentales, no caigan en los errores de este tipo de perfiles en donde no tienen ni las credenciales técnicas ni tampoco las credenciales de independencia política que garanticen una buena política social. Eso no puede ocurrir en materia de combate a la corrupción. No sé si coincide, Justín, pero la pregunta subsecuente después de la intervención de Marco es ¿y cómo cuidar? ¿Qué puede hacer, digamos, esta alianza de la sociedad civil para cuidar, digo, desde los que ya se dieron, es decir, el desempeño y la actuación de los ya nombrados, el preguntarse por el SAT y, por supuesto, los que vengan del Congreso? Bueno, creo que hasta casi rebasa lo que puede hacer la alianza, porque en efecto en el caso de la Secretaría de Desarrollo Social es importante subrayar que es el vínculo, normalmente el vínculo para atender a las personas que más lo necesitan en este país, y aquí hay como miedo, esta desconfianza de que puedan ser justamente recursos que sirvan para otros fines. Creo que una de las cosas será justamente tener mucho cuidado en cómo van a estar, cómo se van a operar. ¿Cuáles son las armas que te da el nuevo sistema? ¿Cómo puedes vigilar eso? O sea, ¿qué tienes hoy que no tenías ayer? Bueno, es que el Sistema Nacional Anticorrupción se está implementando y tiene un año para empezar a funcionar. Entonces, también los tiempos son más largos de lo que nos gustaría, pero primero, justamente que se crean las nuevas instituciones, ¿no? Que la Procuraduría ya se vuelva una fiscalía, que se crea el Comité Ciudadano, porque sin la creación de estas nuevas instituciones, pues no puede funcionar el Sistema Nacional Anticorrupción. Y el sistema lo que busca es terminar con la fragmentación, lograr que justamente las diversas instituciones que combaten la corrupción puedan ser que se coordinen mejor y justamente también implementar políticas públicas de combate a la corrupción. Sin embargo, va a tomar tiempo para que esto se vuelva realidad, y por eso también mandamos un llamado a que no se tarden, porque la Fiscalía, hay que recordar que el cambio es desde la reforma política desde 2014, y que desde 2014 podían haber elegido un fiscal especial de combate a la corrupción y no salió. Entonces también es muy importante que en tiempo informas, que no se tarde tanto, que haya estas nuevas designaciones y creación de instituciones para que el sistema en general pueda funcionar. A ver, lo que dice Justín me preocupa mucho, Enrique, porque significa que de entrada va a entrar en funcionamiento todas estas instituciones después de la elección en el Estado de México. Si lo que sucede desde aquí hasta allá será con el viejo marco normativo y con las instituciones de siempre. Y si me apuras, para el 18 no llega tampoco. A ver, se tiene que... No quiero ser pesimista, estoy comité, más aquí provocando. No, tienes toda razón, o sea, porque sí son muchas designaciones las que se tienen que hacer. Se tiene que hacer la integración del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, se tiene que hacer la integración del Comité de Participación Ciudadana. Para hacer estas designaciones, primero tiene que intervenir el Senado, elegir a 9 miembros
para que ellos elijan a su vez dentro de académicos y sociedad civil a los 5 que integrarán el Comité de Participación Ciudadana. Esos miembros del Comité de Participación Ciudadana, el diseño institucional está hecho para que uno de ellos lo presida. Entonces todo está muy bien hecho, pero sí los tiempos son de preocuparse porque va a pasar la elección del Estado de México y quizás todavía esto no esté funcionando. Pero sí te he de decir que tiene todas las herramientas, todas las atribuciones y toda la información, plataformas de información y elementos de contrapeso y demás para darle seguimiento a eso. Entonces, quizás ex ante no, pero ex post va a tener todas las herramientas para fiscalizar la elección del Estado de México y todo lo... o sea, en retrospectiva. Va a poder aplicar, digamos, hasta una vez que ya haya sucedido. Marco Fernández, ¿me preocupa eso a ti? Bueno, claramente creo que las distintas designaciones que mis compañeros han explicado tienen que responder a pues una serie de requerimientos. Por un lado, una capacidad técnica en la materia, es decir, que tengan entendimiento de derecho penal, de movimientos financieros, capacidad en ese sentido de investigación, pero por el otro lado que tengan credenciales que los blinden de tentaciones del uso político de las investigaciones anticorrupción. Pero no vas a tener el sistema funcionando, Marco. Pero a ver, o sea, hay designaciones que ya tienen que hacerse a la brevedad. La designación del secretario de la Función Pública no tendría por qué estar esperando más. Si el combate a la corrupción realmente es la prioridad o una de las prioridades de esta administración, uno hubiera esperado que en el marco de los nombramientos que hoy se anunciaron, pues también ya se hubiera anunciado a quién se propone al Senado para poder ser secretario de la Función Pública. Esa secretaría no puede seguir acéfala, no puede seguir con un subsecretario en funciones que actúa ahorita como secretario. Si realmente queremos mandar la señal de que vamos a tener que acelerar los esfuerzos institucionales para construir este sistema nacional anticorrupción, pues empezar a hacer designaciones que tengan las características en mención. Tengo que hacer un corte comercial rapidísimo y regresamos justamente para ver qué va a hacer la sociedad civil para acelerar lo que tú dices, ese proceso de designación de los nuevos funcionarios que son imprescindibles para que funcione esto, el Sistema Nacional Anticorrupción. No se vaya, estamos en Opiniones Encontradas, 2 minutos de vuelta. Estás viendo Opiniones Encontradas con José Buendía. Por Excelsior TV, noticias que dicen más. En México, los fenómenos naturales son cada vez más fuertes y frecuentes. No hay forma de evitarlos, pero sí de minimizar su daño. Antes nos quedábamos en casa cuidando nuestras cosas. Ahora nos vamos a un albergue cuando nos los piden. En esta temporada, mantente informado de los pronósticos de lluvias y huracanes. Asegura tus documentos importantes en bolsas de plástico y en caso de emergencia, llama al 088. Recuerda, la vida es lo más importante. Con agua, Semarnat. El conocimiento se genera con la experiencia que se adquiere día tras día. Excelsior informa con Kimberly Armengol por Excelsior TV. Noticias que dicen más. Fueron héroes mexicanos quienes, cuando la patria lo necesitó, en prenda su juventud entregaron con valor. Desde entonces, existen mujeres y hombres que dan todo por tener una gran nación. 13 de septiembre, 169 aniversario de la gesta heroica del Castillo de Chapultepec. Estamos contigo. Nuestra causa es México. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República. De regreso en Opiniones Encontradas estamos hablando de los nuevos nombramientos y los que vienen y que en áreas que tienen que ver decididamente con el tema que nos ocupa desde hace un buen rato en este país, que es el de la corrupción. Justine Dupuy, nos quedamos en efecto en coordinadora de transparencia de Fundar. La sociedad civil, lo comentábamos en el corte, empujó fuerte para que saliera el Sistema Nacional de Corrupción, sobre todo después de los escándalos que salpicaron a la familia presidencial. ¿Cómo ahora piensan, ya que iniciaron esta campaña de Vamos por Más, en efecto, completarlo y acelerar los nombramientos que, por ejemplo, reclamaba tanto Enrique como Marco? Pues
creo que la semana pasada fue un paso fuerte para decir, estamos aquí y vamos a monitorear que se hagan en tiempo y que se hagan con la transparencia, porque no es solamente nombrarlos, sino que se hagan con la transparencia, con base a criterios objetivos, con base a instrumentos técnicos que nos pueden explicar por qué una persona más que otra, que se hagan también con participación ciudadana. Entonces vamos a estar exigiendo este tipo de procesos, y vamos a estar también encima para que se respeten las fechas acordadas para que se den en tiempo. Estamos también, el Senado tiene un gran papel porque está presente en casi todos los procesos de nombramientos. Entonces ya también hemos empezado a hablar con los senadores para que haya una garantía de que estos procesos pasen. O sea, hay un cabildeo fuerte o presión de la sociedad civil sobre los distintos grupos parlamentarios. Es el mensaje que mandamos la semana pasada, y estábamos justamente viendo la posibilidad de hacer un foro para mejorar el diálogo con los senadores y con la sociedad civil para poder avanzar en qué tendrían que hacer, cuál es la parte que les toca, y que justamente ellos nos escuchen para garantizar transparencia, participación ciudadana y que lleguen personas idóneas, ¿no?, a estos puestos. Ahora, ¿cómo garantizar esto, Enrique? ¿Qué le están pidiendo a los senadores en concreto? Queremos A, B, C, D. ¿Cuáles son, digamos, las condiciones para decir este proceso fue transparente o no lo fue, o más o menos lo fue, o se deslució, bla, bla, bla? Parlamento abierto. O sea, está lo que señala la ley, los criterios de ley, lo que evidentemente esperamos que eso como un mínimo se cumpla, pero además fue una experiencia muy positiva en el Sistema Nacional Anticorrupción el haber implementado esto, el Parlamento abierto, y que fueran discusiones de cara a la sociedad. Entonces ahorita esperaríamos lo mismo que en esas designaciones, que sean procesos con reglas claras, reglas acordadas, con plazos suficientes para que los que sean convocados tengan conocimiento, lleguen las personas idóneas, se hagan sus exposiciones de los candidatos en el Senado, porque como dice Justín, casi todas pasan por el Senado, todas las designaciones, de cara a la sociedad, y que toda la sociedad podamos tener conocimiento de esto. En ese sentido, Pepe, pues agradecemos mucho estos espacios como este. O sea, tuvimos la semana pasada este lanzamiento de la campaña, y ahorita venir a espacios como estos para hacer presión de que el Senado ya empiece a empezar con el proceso de las designaciones, de hacer las consultas de la designación de los miembros del Comité de Elecciones, para elegir a los miembros del Comité de Participación Ciudadana, para integrar el Comité Coordinador, para nombrar al Procurador General de la República, para nombrar al Fiscal Anticorrupción. Estamos haciendo presión para avanzar, detonar ese proceso. Esto por lo que toca, digamos, a los cargos que tienen que venir en el Senado. Tengo a Marco todavía en la línea, ¿verdad? Sí. Marco, sí, por lo que toca a los cambios que ya se dieron y los que son de designación, como el caso del SAT, ¿qué por ejemplo, le preguntarías en caso de que te escucharan a los responsables de tomar esa decisión para que te quedaras tranquilo sobre la idoneidad de los cargos? Bueno, creo que en ambos casos sí es importante, insisto, que pues tengan experiencia probada en el sector, y que además sí, en ese sentido, su capacidad técnica también los blinde de presiones políticas. Es lamentable, por ejemplo, la renuncia del titular del SAT en medio de las investigaciones que se están haciendo de diversos gobernadores, en donde supuestamente hay acusaciones importantes por problemas de corrupción. Entonces, y a esos perfiles que se tienen que llenar de forma urgente en el SAT y a función pública, se le añade también la agenda pendiente en términos legislativos, digamos, de la tercera ronda de discusiones de leyes en el marco de este Sistema Nacional Anticorrupción. Viene la discusión de la ley de la obra pública, la ley de adquisiciones y otra serie de leyes que son fundamentales para ir complementando el marco jurídico para este Sistema Nacional Anticorrupción, pero además, partiendo de la importancia del liderazgo de estos nombramientos, tenemos que también poner un énfasis fundamental en el servicio de carrera de estas instituciones, para que
precisamente tengamos poco a poco las capacidades de investigación que lleven a buen puerto los casos, que no haya ya la reiterada impunidad, y así ir acotando poco a poco el fenómeno de la corrupción. No va a ser de la noche a la mañana, pero sí creo que es imprescindible que no estemos ya perdiendo más tiempo, sino que aceleremos en los vacíos institucionales preocupantes que hoy existen, los nombramientos de los titulares, y que estos titulares en su liderazgo puedan ir construyendo estos servicios de carrera para fortalecer las instituciones y avanzar investigaciones anticorrupción. No, en efecto, Justin, la verdad es que el Sistema Nacional Anticorrupción generó expectativas altísimas, casi como si fuera, digamos, casi a resolver un problema tan complicado como este. Y la renuncia del SAT se produce justo en el momento, lo decía Marco hace un momento, en que están pues abiertos las averiguaciones, las investigaciones a varios de los gobernadores, Quintana Roo, Veracruz. ¿Qué impacto puede tener esto, digamos, en la credibilidad del sistema? Pues el sistema se está apenas construyendo, entonces creo que sería como muy duro decir que a causa de esto ya se está echando, se está casi derrumbando el sistema. No. Pero creo que lo importante es que más que también personas o renuncias, lo que creemos, lo que estamos empujando es construyendo institucionalidades, ¿no? Institucionalidad justamente para que las instituciones que están a cargo de la gestión pública lo puedan hacer de manera eficiente y eficaz. Y es lo que buscamos también pidiendo que lleguen, ¿no?, en procesos participativos y transparentes persona que tenga el perfil idóneo. Entonces, esto creo que es lo más importante, más que cambios o más que las personas, es esta visión a largo plazo de tratar de fortalecer y construir las instituciones públicas. Institucionalidad sí, pero también la importancia de los hombres. Se te está yendo, digamos, que el que traía los hilos de las investigaciones. Sí, ahí la verdad es que para mí es inexplicable la salida del presidente del SAT. En lo personal creo que le estaba haciendo razonablemente bien y traía investigaciones en curso muy necesarias en el combate a la corrupción, estos gobernadores, el tema de la evasión fiscal a través de los paraísos fiscales y otra serie de... Y tenía buenos resultados, entonces la verdad es que creo que no se la deberían de aceptar, pero bueno, eso ya cada quien lo decide, quien le corresponda. Pero sí creemos que sería injusto al Sistema Nacional Anticorrupción, que dado que su implementación va a llevar algún tiempo y todas estas asignaciones, empezar a cargarle y decir, no está funcionando porque hay este tipo de cuestiones. No, esto no es de personas, es de instituciones, y vamos poco a poco y construimos un diseño institucional de contrapesos bien cuidados que esperamos que en el tiempo nos vaya dando los resultados y la sociedad lo va a ver. Claro, esperaríamos impactos pronto contra gobernadores que están acusados, porque también la sociedad necesita eso. Es que es justo sobre lo que les quiero preguntar ahorita, pero voy a tener que hacer un corte comercial que me están pidiendo rapidísimo, y quiero aprovechar porque sé que se tiene que meter a clases Marco Fernández y no lo van a regañar ahí sus alumnos. Muchísimas gracias, Marco, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, como siempre, Pepe, y en verdad hay que seguir impulsando este tema, una de las prioridades nacionales, sin duda alguna. Te agradezco mucho, te mando un abrazo, muchas gracias, Marco. Gracias, hasta luego. Vamos ahora sí a un corte comercial, volvemos en 2 minutos. Estás viendo Opiniones Encontradas con José Buendía por Excelsior TV, noticias que dicen más. ¿Quieres saber más de las leyes y los legisladores que integran el Congreso de la Unión? Sé parte de las decisiones que están transformando nuestro país. Entérate a través del canal del Congreso. Participa en los programas de análisis y debate que preparamos para ti. Canal del Congreso. Rumbo al centenario de la Constitución, a la conquista de nuevas audiencias. Duro con sus declaraciones, pero certero con la información, es la firma que David Páramo le imprime a sus comentarios sobre economía y finanzas en No Tires Tu Dinero por Excelsior TV. A continuación, No Tires Tu Dinero con David Páramo por Excelsior TV, noticias que dicen más.
días de cambio en el gabinete, como le decía, y como ha venido oyéndolo durante todo el día, también de renuncias y, por supuesto, de nuevos nombramientos que vendrán en este periodo de sesiones del Congreso. Y buena parte de ellas tiene que ver con corrupción. De eso estamos hablando, de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción. Estamos hablando con Enrique Díaz Infante, que es el director del sector financiero del Centro de Estudios Espinosa Iglesia, y con Justine Dupuy, que es la coordinadora de transparencia de Fundar. Pues creo que si ha habido alguna coincidencia aquí, Justine, es acelerar el paso para la implementación del sistema. ¿Qué tanto se puede acelerar? O sea, ¿qué necesitarías para que estuvieran los nombramientos y ponerlo en marcha? Pues que respetan los tiempos también, ¿no? Normalmente en los próximos meses deberíamos de ver el nombramiento pues, del secretario de Función Pública debe ser ya. Luego hay un tema con la Procuraduría, porque, y justamente también por eso nos parecía importante salir en estas épocas, porque todavía tenemos una Procuraduría que se va a transformar en Fiscalía General, que va a tener autonomía y mucho más poder. Si justamente se escuchaba también cambios posibles, ¿no? de la procuradora que está ahora, y si se vuelve a nombrar sin un proceso más amplio a un procurador, este procurador de facto va a ser el que se va a volver el fiscal. Entonces, respetar los tiempos, que también haya estos procesos transparentes, abiertos, para que se crea confianza, ¿no? Porque creo que también aquí hay un tema muy fuerte de confianza, y en función de las personas que llegan, pues se crea confianza con los ciudadanos, con la posibilidad de que funcione este sistema, o al contrario, mucha desconfianza. Confianza, acelerar los tiempos, pero Enrique, te diría, ¿qué mensaje te llega a ti cuando, en efecto, como señala Justine, pues no se ha nombrado Función Pública, y antes se dio prioridad a temas, en efecto, que tienen que ver con la economía del país, la Secretaría de Hacienda, y con la política social, y con el movimiento político, digamos, de cara a la sucesión en 2 años? Híjole, las encuestas señalan que el segundo problema más sentido, si no es que ya casi el primero de la sociedad, es la corrupción. Y la corrupción es un tema que Banco Mundial y Banco de México han señalado vale el 9% del PIB. Cifras conservadoras. Entonces, si hay alguna prioridad realmente para el combate a la pobreza, y en un país donde Coneval, todavía con las cifras no cuestionadas, se decía que había 55 millones de pobres, y mucha de esta pobreza se podría combatir si los recursos no se desvían a la corrupción, pues yo no sé qué tema puede tener más prioridad. Pero bueno, se le ha dado prioridad a otros temas. A mí sí me gustaría decir, aprovechando esta coyuntura de los cambios en Sedesol, que en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias nos preocupa muchísimo el uso electoral que se le pueda dar a la política social. Nos preocupa que las cartillas sociales, las cartillas de beneficios que se le están dando a la gente para que digan, bueno, pues estás en mejores condiciones, tus ingresos son mejores, tú recibes programas, estás en mejor condición, pudiera tener un uso electoral, y que dijeran, sí, cierto, estoy mejor, entonces puedo votar por X, Y o Z. Entonces, sí es muy preocupante, y sí en el CEI hemos visto una conexión entre corrupción y desarrollo social. Entonces, esperemos que estos nombramientos no prometen mucho, por lo menos el de desarrollo social no promete, y estaremos muy atentos. Y de lo que faltaría para adelante, a ver, el comité coordinador ya podría integrarse. Ya hay el titular de la Auditoría Superior de la Federación, ya está el fiscal, ya está el presidente del Tribunal, el presidente del INAI y el representante del Consejo de la Judicatura. Faltan 4 nombramientos, o sea, sí, tenemos que empezar a acelerar los nombramientos, porque no podemos integrar el comité coordinador. Entonces, tenemos que integrar el comité de participación, el comité coordinador, y hacer estos nombramientos. Secretaria de la Función Pública, Procuradora General, Fiscalía Especializada, y la integración del Comité de Participación Ciudadana. La falta de esos nombramientos, las prioridades que reflejan los nombramientos de otros, ¿te parece que sí están, como dice Enrique, digamos, desfasados de la principal preocupación, o de la segunda preocupación más importante? Es que, ¿cómo la lees tú, Justine? Sí, es que en efecto puede ser preocupante,
pero creo que nada más dar 2 pasos atrás y al final los cambios legales que permitieron la creación del Sistema Nacional Anticorrupción también nacieron en un contexto bastante complicado, ¿no? De posibles actos de corrupción contra el presidente, del presidente, perdón. Entonces, había señales que justamente no iban forzosamente en este sentido. Y se logró construir este sistema, se logró avanzar. Y eso también fue gracias, creo que por primera vez, ¿no? a esta movilización de la ciudadanía. Entonces, es un poco lo que no queremos dejar al lado, porque eso nos hace más fuertes. No somos solamente 50 organizaciones, somos mucho más los que están también justamente que empujaron la ley 3D. Entonces, creo que esto es bastante importante y que pues también se mandaría un mensaje a la ciudadanía que ganamos una batalla nada más, entonces hay que seguir la guerra. 2 mensajes, ganamos una batalla pero no la guerra, y luego las ONGs son, digamos, aves de tormentas. Después de shocks fuertes es cuando han empezado a salir las cosas. Sí. ¿Es el mensaje? No, bueno, no, el mensaje yo creo que, a ver, no, el mensaje es que tenemos que continuar, que es el principio. Y que es un tema de largo plazo. Hubo 634,000 firmas de apoyo, y a esas 634,000 firmas esperan de la 3 de 3, de la 3 de 3, de la 3 de 3 y muchas firmas que se quedaron sin poderse registrar, 300,000 firmas o más. Entonces eso es un tema en las encuestas señalado como prioridad. Los ciudadanos salieron y con los pies dijeron que tiene esto prioridad. Entonces, la sociedad civil sí estamos muy comprometidos a que haya una implementación y no vamos a soltar el tema, y esperamos que sean procesos abiertos, donde los mejores perfiles estén ahí, y nosotros vamos a buscar que se le dé la máxima difusión posible para que la ciudadanía vea que esto va en serio. ¿Cuándo empieza el Senado a discutir esto? ¿Cuándo empiezan? No tiene fecha. No tiene fecha, o sea, pueden mandarlo a diciembre. ¿O tienes algún deadline? Normalmente, por ejemplo, en octubre debería de estar el comité, o sea, deberían de haber tenido el comité de ciudadanos, por lo menos. Es que el comité de ciudadanos, primero hay que hacer un comité de selección. Entonces, en octubre debería estar este comité de selección para ya tener avanzando esto. Entonces, la Secretaría de Función Pública no solamente depende del Senado, ¿no? Entonces, sí, ya en este periodo de sesión que empezó la semana pasada. Exacto, está arrancando, eso hay que decirlo también. Exacto. Y dura hasta, bueno, pero es hasta diciembre. Sí, porque es el paquete, pero tienen el paquete económico. Bueno, el Senado no. Pero creo que pues es justamente salir la semana pasada fue un llamado fuerte, no solamente al Poder Ejecutivo, sino también al Poder Legislativo, ¿no? Para que pues cumple con sus obligaciones. Justin Dupuy, un placer haberte tenido aquí, responsable de transparencia de Fundar, de verdad, como siempre, muchas gracias. Y Enrique Díaz Infante, director del sector financiero del Centro de Estudios Financieros Iglesias. Gracias, Enrique, por haber estado. Gracias a los dos, pero sobre todo a usted. Gracias. A ver, antes de despedirme, vamos a hacer un enlace con el secretario José Antonio Meade, quien toma posesión como nuevo secretario de Hacienda. Ahí